¿Quieres ganar 9 meses de suscripción online de Nintendo Switch? Lo único que tienes que hacer para participar es suscribirte a mi canal de YouTube y seguirme en mi Discord. El sorteo se llevará a cabo el próximo 16 de marzo. Se revisará que los participantes cumplan con esos dos requisitos. Les deseo mucha suerte. Yo soy Master Games. Hola, muy buenas. Estamos a punto de comenzar el directo. Déjenme decirles que para este reparto he decidido traer una cierta variedad de Pokémon y el día de hoy voy a repartir nada más y nada menos que 2 cajas completas de Pokémon. Vamos a empezar con la que miran en pantalla y al final vamos a estar repartiendo Mewtwo, Marshadow y Dragapult Shiny. A excepción del Marshadow, los demás son Shiny. Así que si quieren uno de estos Pokémon, quédense en este reparto y les deseo mucha suerte. Ok, muy bien.
Ahora sí, vamos a comenzar con el reparto Pokémon y me tardé un poco porque estaba pensando un poco en las reglas para este reparto del día de hoy, ya que traigo dos cajas. He decidido repartirlo de la siguiente manera. Vamos a empezar por la caja que miran en pantalla. Y para que tengan oportunidad de llevarse a estos Pokémon que miran aquí, déjenme decirles que las personas que obtengan cualquiera de estos Pokémon que miran en la caja van a tener la oportunidad de llevarse aún solamente uno de esos Pokémon que está en la segunda caja. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, alguien se lleva al Gengar, no va a tener oportunidad de llevarse cualquiera de estos demás Pokémon que está en esta misma caja, pero puede esperar a que empiece a repartir los Pokémon que están en esta caja. Sin embargo, las personas solo podrán llevarse a un Pokémon por caja. ¿Qué quiere decir? Si te llevas a un Pokémon de esta caja, no puedes llevártelo, no puedes participar para los demás, pero sí para lo de la caja número 3. Entonces, voy a llevar un, voy a llevar un control de todas las personas y las personas que ya hayan obtenido algún Pokémon y se conecten nuevamente y no sigan las reglas, voy a tener que suspender la conexión para que el reparto sea justo y todas las personas tengan oportunidad de llevarse su Pokémon Shiny el día de hoy. Así que vamos a empezar el reparto sencillo. Vamos a empezar por Ice Cube. Así que las personas que quieran llevarse a este Ice Cube, miren el código en pantalla que voy a poner a continuación. Déjenme decirles que previamente, ya que es lo es es muy seguro que el directo tenga algún retraso. Voy a empezar a poner el código en los comentarios y después lo voy a poner en la pantalla. Así van a tener tiempo para ponerlo en su consola y tratar de conectarse con el código. Así que vamos a empezar con el primer código que va a ser 6219. Que se ha conectado la primera persona con el lip Inda. Inda, muchas felicidades. Te llevas a tu Ice Cream Shiny. Y déjame recordarte, ok, India, Inda creo tuvo problemas de conexión, así que te motivo a que intentes de nuevo. El código va a ser el mismo, 6219. Como
como siempre hago los repartos, las personas que se desconectaron por algún problema, ya sea de internet o lo que sea, y no pudieron obtener su Pokémon Shiny, no se preocupen, los tengo en una lista, así que pueden intentar conectarse más tarde y tratar de obtener su Pokémon, no pasa nada, así que sigan intentando. Y así nos vamos con la primera persona. Y el Ice Cream se lo lleva, se canceló la conexión. Creo que hay problemas de conexión. Y él la sigue intentando. Las personas que tengan problemas de conexión, no se preocupen, traten de conectarse y no se preocupen porque los tengo aquí en una lista, así que sé las personas que obtuvieron el Pokémon y las personas que no pudieron obtener, así que van a tener su oportunidad. El reparto viene comenzando. Hay 2 cajas completas de Pokémon esperándolos. Así que Manolo, si no te desconectas, Manolo, serías la primera persona que se lleva a un Pokémon en este reparto el día de hoy. Para todas las personas que no sepan cuál es Medi, los voy a poner en los comentarios, ya que sé que hay muchas personas que están tratando de poner el código al mismo tiempo, así que es posible que se estén conectando entre ustedes mismos y no sepan cuál es mi ID, no estén muy seguros. Entonces mi ID es ese que miran en los comentarios y les sale ese ID. Déjenme decirles que se han llevado un Pokémon el día de hoy. Manolo, te motivo para que estés pendiente, ya que va a estar la segunda fase del reparto, donde voy a repartir esta caja de Mewtwo, Marshadow y Dragapult. Así que Manolo, tienes oportunidad de llevarte uno de estos 3 Pokémon si intentas conectarte más tarde. Sin embargo, no podrás llevarte otro Pokémon de esta caja. Igual las reglas para todas las personas que están participando en este directo. Ahora sí vamos a empezar con Turán y vamos a cambiar código. El código para Durán será 3802. Vamos a poner el código actual que es 3802 y les deseo suerte. Edgar, Omar, te llevas a Durán, muchas felicidades. Espero que no se te desconecte.
Hay una persona que está preguntando si los Pokémon que traigo para este reparto son Gigantamax y déjenme decirles que sí traigo a Corviknight Gigantamax. Sin embargo, solo traigo uno. También traigo a Charizard. El Charizard que miran aquí también es un Charizard Shiny Gigantamax. Gengar también es Gigantamax, con igual Shiny. Y los otros dos Gigantamax que traigo son Haterene y Griffnan. Así que esos serían los únicos Gigantamax que traigo el día de hoy. Traigo a Durán, traigo a Mew y a un Pikachu de evento con la hora roja, así que hay muchos Pokémon interesantes. Vamos a seguir con el reparto, el código no cambia, sería 3802. Ok, vamos a hacer una dinámica
para que sea más fácil para todos, ya que es posible que haya delay en el directo. Como pueden observar, no he cambiado el código para Durán y no lo voy a cambiar hasta que termine de repartir los Durán y pase con Corviknight. Y así va a ser para los demás Pokémon. Cada vez que cambie de Pokémon voy a cambiar el código. Y lo que tienen que hacer es probar con el mismo código, ya que, por ejemplo, cuando empiece a repartir los Charizard o Ludicolo, no voy a cambiar el código, va a ser el mismo para Ludicolo, el mismo código para Charizard. Entonces, solo sigan intentando el mismo código, y así no van a tener problemas. Para hacerlo más, todavía más seguro, lo que voy a hacer es que cada vez que me vaya a conectar, voy a poner una cara como la que miran como la que voy a mandar ahora en los comentarios. Así esa va a ser la señal para que ustedes sepan a qué horas conectarse, el tiempo exacto para conectarse. Así que vamos a seguir con los repartos de Durán. El código no cambia, es 3802. Que hay muchas personas que están poniendo en los comentarios que quieren a Machado. Como expliqué al inicio del reparto, todas las personas van a tener oportunidad de llevarse a un Pokémon por caja. Quiere decir que si ya te llevaste a un Pokémon de la caja número 4, puedes participar para llevarte un Pokémon de la caja número 3. ¿Qué es lo que tiene de especial la caja número 3? Que en la caja número 3 tenemos a Mewtwo Shiny, a Marshadow y a Dragapult. O sea, si la persona que en ese momento se está llevando a Durán, esa persona va a tener oportunidad de llevarse ya sea Marshadow, Dragapult o Mewtwo cuando empiece a repartir los Pokémon de la caja número 3. Así que si quieres llevarte a Machado, puedes esperar hasta que comience a repartir los Pokémon de la caja número 3. Esas van a ser las reglas por el día de hoy para que así las personas tengan oportunidad de llevarse más Pokémon Shiny el día de hoy. Sin embargo, si ya te llevaste un Pokémon de la caja número 4 y de casualidad te conectas cuando empiece a repartir otro Pokémon de la misma caja, voy a tener que suspender la conexión, ya que quiero que todas las personas tengan oportunidad de llevarse su Pokémon. Esas serían las reglas, así que espero que traten de comprenderlas para que todas las personas tengan oportunidad de llevarse un Pokémon. Estoy enseñando, quizá los Marshadow, Mewtwo y Dragapult. Así que vamos a continuar. Código 3802. Una persona dice Slowpoke, lo dice, pero no puedo llevarme a un Inteleon si te doy el Durán. Eh, si,
si ya te llevaste al Durán, no puedes llevarte al Inteleon. Si uno de ustedes ya se llevó un Pokémon a la caja número 4, no van a poderse llevarse otro de la misma caja. Así que si el Pokémon que tú esperas es Inteleon, pues intenta conectarte cuando empiece a repartir el Pokémon de su especie para que tengas la oportunidad de llevarte ese Pokémon, ya que no puedo no puedo intercambiarte el Pokémon que acabas de obtener, porque hay muchas personas que están tratando de conectarse para obtener su Pokémon, así que creo que es la forma más justa de hacerlo. Así que no se preocupen, el reparto viene comenzando. Lo mejor siempre está para el final, así que tengan paciencia, traten de conectarse y les deseo suerte, que se lleven el Pokémon que en verdad deseo. Ahora vamos a cambiar de Pokémon y esta vez el turno va a ser para Corviknight. Vamos a cambiar el código y el código para Corviknight va a ser 9210. Hay una persona que dice si Hilda no repitió, no se preocupen, yo llevo un control de las personas que ya se conectaron. Por ejemplo, como pueden ver en la pantalla, Mar hace unos momentos se llevó a un Durán, así que voy a tener que suspender la conexión. Mar, tienes que esperar a que empiece a repartir los Pokémon de la caja número 4 para que puedas llevarte a Mewtwo, Marshado o Dragapult, pero de esta caja no puedes llevarte otro Pokémon. Sin embargo, Hilda fue una de las primeras que se conectó, pero se le desconectó porque tuvo problemas de conexión, así que si personas que tengan el mismo problema pueden conectarse nuevamente. Y si no obtuvieron sus Pokémon por problemas de conexión, pues siempre les daré la oportunidad de que se conecten de nuevo, y si se conectan, pues pueden llevarse al Pokémon. Ese fue el problema con Hilda, ella se conectó, pero se le desconectó por problemas de conexión, así que ya que se conectó nuevamente, eh, pues le doy la oportunidad que se lleve a su Pokémon.
Ok, vamos a mostrar nuevamente los Pokémon que te puedes llevar el día de hoy. Y el reparto consta de 2 cajas. La primera que voy a estar repartiendo es la caja número 4, donde está Inteleon, Ludicolo, Gengar, Gigantamax, Charizard, Gigantamax, Mew, a un Pikachu, Hatterene, Crystal. Y en la caja número 3 tenemos a Mewtwo, Marshadow y Dragapult Shiny. Así que como dicen, lo mejor para el final. Vamos a empezar con esta caja. Vamos a cambiar el código, ya que vamos a empezar a repartir los Inteleon. El nuevo código va a ser 2729. Así que para Inteleon el código va a seguir siendo ese 2729. Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 Inteleon. Para los que les guste este Pokémon pueden tratar de conectarse. Y si lo que están buscando es Marshadow, Mewtwo o Dragapult, las personas que se lleven un Pokémon de esta caja y esperen a que empiece a repartir los de la caja número 3, se pueden llevar también un Pokémon de la caja número 3. Así que vamos a empezar a repartir con el código actual, que es 2729. Y vamos a ver quién es el afortunado que se lleva al Inteleon. Déjenme decirles que las personas que se lleven un Pokémon de la caja número 4 pueden participar para los Pokémon de la caja número 3. Así que si te llevas un Inteleon, así como Iván, puedes esperar que empiece a repartir los de la caja número 3. Pero Iván, no puedes participar para otro Pokémon de la caja número 4. Esa es la regla del día de hoy, esa es la dinámica que traigo. Puedes llevarte 2 Pokémon si tienes la suerte de lograr conectarte con el código que pongo en pantalla. Así que Iván, quédate, ya que cuando termine con esta caja vamos a empezar con la caja número 3, que es la caja especial, donde vienen los Marshadow, Mewtwo y Dragapult. Vamos a poner una musiquita un poco movida. A ver si tengo algo por aquí. Quitar esa música suave. Ahí está mi... Vamos a poner esa. 4. Ok, seguimos con Inteleon. Código en la pantalla es 2729. Vamos a poner la carita feliz en la caja de comentarios para que sepan que el momento en que voy a empezar a poner el código. Número 89 dice, se puede elegir el Poké. Bueno,
Se puede, si te esperas a que empiece a repartir el Pokémon que te interesa. Por ejemplo, ahorita estoy repartiendo a Inteleon. Si te interesa Inteleon, pon el código en pantalla y si te conectas, te llevas a tu Pokémon. Mi nick es ese que estoy poniendo ahora en los comentarios. Si ponen el código y de casualidad se conectan con ese nick, déjenme decirles que se han conectado conmigo y se llevan a su Pokémon Shiny. No se puede elegir, si te conectas conmigo no puedes elegir el Pokémon. Lo único que puedes hacer es esperar a que empiece a repartir el Pokémon que te guste. Y si te conectas, muchas felicidades, enhorabuena, te llevas el Pokémon que te guste. Seguimos, código 2729 y vamos a poner la carita feliz. Estela. Estela, te llevas a Inteleon, felicidades, puedes quedarte, ya que al terminar con esta caja voy a empezar a repartir los Pokémon de la caja número 3, que son los Pokémon que todas las personas están esperando. Que como las personas que se les desconecte por problemas de conexión traten de conectarse más tarde, van a tener oportunidad de llevarse su Pokémon.
código 2729. Vamos a poner la carita feliz. Charlie dice, I am English, can we trade? Yeah, you can try. You only have to put the code on the screen, and if you're lucky and get connected, you can obtain your Pokemon. So try. This channel is for everyone, no matter which country you are. You're welcome to this channel and try to get your Pokemon. So welcome, Cheers. Ok, seguimos con el código 2729. Se acaba de conectar una persona de Japón. Vamos a ver. Ponemos una musiquita por aquí. Código en pantalla 2729. Vamos a poner la carita feliz. ¿Qué significa? Que estoy poniendo el código. Para las personas que se conecten 2 veces durante el reparto de la misma caja, y si ya obtuvieron su Pokémon no pueden obtener otro de la misma caja, así que voy a interrumpir la conexión para que todos tengan la oportunidad de llevar su Pokémon. Así que si ya obtuviste un Pokémon de la primera caja, trata de esperar a que empiece a repartir la segunda. Déjenme decirles que debido a la que salió la nueva aplicación de Pokémon Home, hay muchas personas que están tratando de obtener la mayor cantidad de Pokémon posibles, especialmente esos que son difíciles de conseguir. Uno de ellos es Machado. Es por eso que el día de hoy les traje ese reparto, ¿verdad? Y voy a tratar de hacer repartos día por medio, ya que hay muchas personas que quieren obtener estos Pokémon raros. En los próximos repartos voy a traer un Pokémon que es muy buscado, especialmente en la GTS de la aplicación de Pokémon Go Home, y es Melmetal.
lo voy a traer Shiny, pero no es Gigantamax, ya que creo que todavía no está disponible, todavía no es legal, pero sí es legal en el meta, que se obtiene de Pokémon Esto Pikachu y Pokémon Esto Eevee. Así que voy a tratar de traerlo para el próximo reparto. Si hay Pokémon que les interesan, pueden ponerlo en los comentarios, que yo siempre miro sus comentarios, siempre estoy muy pendiente, siempre tomo en cuenta todos sus comentarios, así que si encuentro un Pokémon que les interesa, puedo tratar de traerlo en próximos repartos. Como les digo, voy a tratar de hacer estos directos un día de por medio, ya que ahorita por la aplicación de Pokémon Home hay muchas personas que están tratando de conseguir esos Pokémon que son muy difíciles de conseguir. Así que voy a tratar de ayudarles en lo que pueda, dar mi granita de arena. Así que si quieren estar notificados de los próximos directos, suscríbanse al canal y activen la campanita para que se los notifique. Vamos a seguir con el reparto de Ingenio. Código en pantalla 2729. Ok, seguimos en directo. Para las personas que vienen llegando, vamos a mostrarles los Pokémon que estamos repartiendo el día de hoy. Como pueden ver, ya casi repartimos la mitad de la caja número 4. Y ahora vamos a continuar con los Ludicolo. Voy a cambiar el código. El código será 3509. Código 3509. Vamos a cambiarlo en la pantalla. Ok. Los Pokémon que miran en pantalla son los Pokémon de la caja número 4. Cuando termine de repartir
los Pokémon de esta caja, vamos a pasar a repartir los de la caja número 3. Las reglas del día de hoy son muy sencillas. Las personas que obtengan un Pokémon de la caja número 4, si se quedan, van a tener oportunidad de llevarse un Pokémon de la caja número 3. Así que vamos a continuar con Ludicolo, código 3509. Después de Ludicolo vamos a pasar a repartir los Charizard, Shiny, Gigantamax. Así que si es Charizard el que estás buscando, déjame decirte que el código para Charizard va a ser especial. Que Alex se conectó hace unos momentos, así que vamos a suspender la conexión ya que Alex ya se ha llevado un Pokémon de esta caja. Ok, como les iba diciendo, el código para Charizard es especial y el código lo pueden encontrar en el chat. Les pondré el link, se van a ese link. Ahí van a encontrar el código para obtener al Charizard Shiny Gigantamax. Así que mientras reparto los Ludicolo, tienen oportunidad de ir a ver el video. Les daré la pista que el código está adelantito de la mitad. Ustedes anotan el código y cuando empiece a repartir los Charizard Shiny, se lo pueden llevar con ese código, ya que ese código no lo voy a poner en pantalla. El código actual para Ludicolo es 3509. Vamos a ver quién es la persona. Pablo Delgado dice, a mí no me ha tocado. Pablo Delgado, sigue intentando. ¿Qué Pokémon es lo que más tenemos aquí? Es posible que tengas suerte y te lleves hasta 2 Pokémon, ya que todas las personas tienen la oportunidad de llevarse un Pokémon por caja, pero no pueden llevarse 2 Pokémon de la misma caja. Esas serán las reglas del día de hoy. Seguimos con el reparto de Ludicolo, código 3509. Ya saben, si quieren al Charizard Gigantamax, que va a ser el Pokémon siguiente después de terminar de repartir los Ludicolo, váyanse al video que puse en los comentarios hace un momento y ahí encontrarán el código para obtener al Charizard Shiny Gigantamax. Hay muchas personas que están preguntando acerca de legendarios. Les voy a aclarar dudas. Sí traigo legendarios en el día de hoy. Traigo a Mewtwo y a Marshadow, pero esos voy a pasar a repartirlos después de que termine de repartir los Pokémon de la caja número 4. Dentro de 2 días voy a traer un nuevo reparto Pokémon. El Pokémon especial va a ser
Melmetal Shiny. Sé que hay muchas personas que están buscando por ese Pokémon, ya que es uno de los más pedidos en la Pokémon Home. Así que voy a tratar de ayudarles a todas esas personas que todavía no tienen a Melmetal. Seguimos con el código de Ludicolor 3509. Personas que quieran al Charizard Shiny Gigantamax, lo único que tienen que hacer es ir a ver el video que les dejé en los comentarios, y ahí van a encontrar el código. Charizard es el Pokémon que sigue después de Ludicolor, así que les dejaré nuevamente el link para que vayan a ver ese video. Iker lo tengo en la lista. Iker ya se había conectado, pero se desconectó por problemas de internet, así que va a tener oportunidad de llevarse su Pokémon y lo vamos a poner en la lista como que ya obtuvo su Pokémon. Igual para las personas que se conecten y se desconectó por problemas de conexión y no pudieron obtener su Pokémon, pueden intentar nuevamente. Si se conectan, pueden llevarse su Pokémon, así que sigan intentando. Nicole Pérez pregunta: ¿cuáles repartes? Bueno, estoy repartiendo 2 cajas Pokémon. Por el momento estoy repartiendo Charizard, Gengar, me queda Mew, me queda un Haterene, Gigantamax, Grimmsnarf, y más tarde voy a repartir a Beauty Shiny, Marshadow y Dragapult. Código en pantalla es 3509. Cero pregunta: ¿puedo conseguir a Marshadow? Por supuesto, si después de que termine con esta caja, voy a continuar con la caja donde está Marshadow, así que si te quedas hasta que empiece a repartir, te puedes llevar a tu Marshadow. Creo que traigo como 12 Marshadows, así que van a ser 12 personas las afortunadas que se llevarán a un Marshadow el día de hoy. Desde ya anuncio el próximo reparto, que será en 2 días. El reparto será nada más y nada menos que Melmetal Shiny. Si tienen sugerencias para futuros repartos, pónganlo en la caja de comentarios y yo voy a tomar mucho en cuenta sus sugerencias.
Pero como sé que hay muchas personas que están interesados en Melmetal, voy a tratar de traerlos en los siguientes repartos. Celebi también es uno muy buscado, al igual que Jirachi, pero voy a tratar de conseguir para traer en futuros repartos también, ya que sé que hay muchas personas que están buscando esos Pokémon que son muy difíciles de conseguir, hasta por la aplicación de Pokémon Home son de los más buscados y de los más difíciles de conseguir, así que voy a tratar de traerlos para futuros repartos. Bueno, ya hemos repartido a todos los Ludicolo que teníamos. Y vamos a empezar a repartir a Charizard, Shiny, Gigantamax. Para las personas que fueron a ver el código en el link del video que puse en los comentarios, solo hay 3 Charizard. Y el código es el que está en el video del link que puse en los comentarios, así que vamos a poner el código y les deseo suerte. El Charizard es Gigantamax, así que vamos a poner el código. Esta dinámica la hago con el fin de que las personas ya que hay muchas personas que están tratando de conectarse con el código en pantalla, voy a quitar ese código ya que el Charizard es un código especial que puse en otro video. Motherfucker se lleva su Charizard Gigantamax. Como iba diciendo, esta dinámica la hago para que hay personas que les gusta un Pokémon van a tener más posibilidad de llevárselo, ya que no van a estar muchas personas tratando de conectarse con el mismo código. Y las únicas personas que van a saber el código son las personas que vayan a verlo en el video. Así que hay una persona preguntando por Ludicolo. Ludicolo ya no hay, se los acaban de llevar todos. Seguimos con los Charizard Gigantamax, ya solo me quedan 2 y por lo menos sé que hay muchas personas que ya vieron el código. Ahora. Hay otras personas que fueron a ver el video, así que espero que tengan suerte. Solo hay 2 Charizard Gigantamax. Recuerda que si te llevas un Pokémon de la caja número 4 y esperas a que empiece a repartir desde la caja número 3, vas a poder llevarte un Pokémon por caja, pero no puedes participar por 2 Pokémon de la misma caja. Pulpa. Pulpa, te llevas a tu Charizard Gigantamax. Felicidades. Y solo te queda uno.
Ok, vamos con el último Pokémon. Vamos a poner el código. Con el último Pokémon. No del reparto, sino que el último Charizard. Este reparto. Código 2074. Tamayoshi. TensorFlow, jajaja. Algo que se me ha olvidado, se me ha escapado decirles es que tengo Sebastián, te llevas Charizard. Algo que se me ha escapado decirles es que voy a dejarles mi Discord y pueden seguirme a mi Discord. Las personas que me sigan a mi Discord van a tener un pequeño regalo solo por la primera vez que, o sea, si me vas a seguir a mi Discord y hay un Pokémon que no obtuviste de este reparto o de antiguos repartos, puedes ir a mi Discord, mandarme un mensaje al privado y yo te trataré de enviar ese Pokémon cuando tenga tiempo. Antiguamente ya lo he hecho. Todas las personas que me han seguido a mi Discord les doy como una especie de pase. Es como por una vez un Pokémon que no pudieron obtener en antiguos repartos. Se los hago llegar por medio de Discord. Así que pueden seguirme a mi Discord para que tengan ese beneficio. Y quiero decirles que todavía hay mucho más, ya que si estás suscrito al canal y me sigues a mi Discord, vas a tener la oportunidad. Este 16 de marzo voy a sortear 9 meses de suscripción online de Nintendo Switch, así que son los beneficios solo por seguirme a mi Discord. Además siempre subo los directos, así vas a estar notificado de cuando cada vez que suba nuevos directos. Que voy a mostrar los Pokémon que quedan disponibles y son Gengar, Pikachu, Mew, Haterene y Prisma. Así que en la caja número 4 ya solo me quedan 6, 9, 10 Pokémon. Así que vamos a continuar con Gengar. Vamos a poner el código primero en los comentarios. Código 6289 y vamos a pasar a ponerlo en la pantalla. Ok, siguiente Pokémon a repartir, Gengar. Ponemos el emoji de la carita feliz. Vamos a poner el código.
Álvaro, felicidades, te llevas a Gengar Shiny Gigantamax. Estamos a poco de empezar a repartir la caja número 3, que es la que viene con sorpresas. Traigo Ash, Marshadow, Mewtwo y Dragapult. Siempre lo mejor para el final. Ya solo me queda un Gengar. Pongo la carita feliz en los comentarios. Vemos la clave 6289. Les deseo mucha suerte. Armando. Felicidades, Armando, te llevas a tu Gengar. Para las personas que nuevas en el canal, les quiero decir, bueno, no solo para las personas nuevas, sino que para todas las personas que están viendo el directo. Espero que le estén pasando bien, y si quieren estar presentes a los futuros directos, que voy a tratar de hacerlo lo más frecuente posible. Suscríbanse al canal, activen la campana para que se los notifique de los futuros directos. Próximo directo, lo anuncio desde ahora y es dentro de 2 días. Metal Shiny. Vamos con la carita feliz. Señores, si me escuchan que ando con un poquito como constipado, es que ando con un poco de gripa. Espero que no sea que el virus que está pegando ahora. En caso que no traiga futuros repartos, es porque tal vez es que me pegó el virus, el coronavirus que está pegando ahora. Espero que no. Ando con un poco de gripa. Kipiwin, te llevas al último Gengar Shiny Gigantamax que quedaba el día de hoy. Felicidades. Vamos por los Pikachu de gorra roja y vamos a cambiar ese código. Álvaro Navarro dice no hace gracia. No, la verdad que no hace gracia. Si es algo lamentable que está pasando, y creo que no, la verdad no creo que sea algo serio. Solo es una simple gripa, y hay que cuidarse porque está peligroso esto de los virus ahora. Vamos a poner un nuevo código. Vamos a poner el nuevo código para los Pikachu. Vamos a poner 8927. 8927 para Pikachu. Para Pikachu de gorrita.
Julio Villegas dice se puede repetir solo Pokémon de distintas cajas, pero si ya te llevas un Pokémon de la caja número 4 no puedes llevarte de la misma caja. Vamos con Pikachu, vamos a poner la carita feliz en el chat y vamos a pasar a poner el código. Álvaro Navarro dice, Master he cancelado sin querer, no sabía que eras tú. Álvaro, si te has cancelado, pon tu ID en los comentarios, voy a ponerlo en la lista. Y si te conectas más tarde, te vas a poder llevar a Pokémon Shiny. Pon tu ID en la lista para tu ID en los comentarios para ponerte en la lista que no te pudiste llevar tu Pokémon. Y si te logras conectar más tarde, te puedes llevar a tu Pokémon Shiny. Así que intenta y te deseo suerte. Ok, voy a decir las reglas nuevamente. Personas que ya se hayan llevado un Pokémon de la caja número 4, vamos a poner en pantalla. El día de hoy traigo 2 cajas, de las cuales en la caja número 4 ya solo me quedan 3 Mew, un Pikachu, un Hatterene y un Grizzly. Personas que ya obtuvieron Pokémon de esta caja no pueden participar para Pokémon de la misma caja. Si quieren obtener otro Pokémon tienen que esperar a que reparta los Pokémon de la caja número 3, que son los especiales. Así que sí, se pueden llevar 2 Pokémon si tienen la suerte de conectarse cuando están repartiendo Pokémon de la caja número 4 y corren con la misma suerte de conectarse cuando empiece a repartirlos de la caja número 3. Después de esta breve explicación, voy a repartir al último Pikachu de gorra roja que me queda. Código en pantalla es 8927. Okay. El Pikachu es para Miguel. Felicidades, Miguel. Si quieres un Pokémon de la caja número 3, espera a que empiece repartiendo. Uy, Miguel me quiere regalar a mí un Shiny. Se ha interrumpido la conexión. Miguel, si quieres conectarte más tarde para obtener a tu Pokémon Shiny, puedes seguir intentando. Y ya te tengo la lista. Y puedes obtener a tu Pokémon Shiny. Vamos a poner el código en pantalla 8927 para llevarse al Pikachu de bola roja.
Álvaro, ya te has llevado a un Pokémon de esta caja, así que no puedes participar para Pokémon de la misma caja. Si quieres un Pokémon vas a tener que venir más tarde cuando empiece a repartir los Pokémon de la caja número 3. Ok, todavía me queda un Pikachu de gorra roja. Código en pantalla 8927. Que las personas que no se han llevado Pokémon de esa caja pueden tratar de conectarse y si se conectan se pueden llevar al Pokémon. Caso como el de Álvaro Navarro que está poniendo en los comentarios. Álvaro, si te desconectaste, intenta conectarte de nuevo antes que termine de repartir los Pokémon de esta caja. Ya que si te conectas cuando ya empiece a repartirse desde la caja número 3, solo podrás llevarte al Pokémon de esa caja. O sea, no puedes llevarte ya los de la caja número 4 porque ya los habría repartido todo. Así que suerte. Y déjame tu ID en los comentarios. No sé cuál es tu ID. Quiero ponerte en la lista para saber que tú eres el que se desconectó. Ahora vamos por Haterene. Vamos a cambiar el código. Dos, siete, cinco, seis.
Haterene es Shiny Gigantamax, así que la persona que le guste armar equipos de espacio raro, Haterene es uno Pokémon que lo usan mucho en equipos de espacio raro o equipos que usan Pokémon psíquicos. Pues sí, el reparto ya viene más interesante ya que estamos a poco de comenzar con los Pokémon. Anda, ya tuviste tu Pokémon, así que voy a tener que cancelar la conexión. Como iba diciendo, ahora vienen los Pokémon más interesantes. Después de repartir al Grizzly Gigantamax, voy a pasar a repartir los 3 Mew que tengo de la caja número 4. Y vamos a pasar con la caja número 3, que es donde está lo bueno, es donde está lo que todos están esperando. Y son Mew Shiny, Marshadow y Dragapult. Voy a comenzar por los Dragapult Shiny. Aquí están, miren, 3 Mew, que son los que siguen después del Grizzly. Así que, suerte, señores. Por mientras, ya todos saben, después de los 3 Mew voy a continuar con los Dragapult. Y la dinámica va a ser la siguiente. Dragapult, el código lo voy a poner en pantalla, pero Mewtwo y Marshadow les dejaré un link en los comentarios. Ese link los llevará a un video. En la parte superior hay un signo de exclamación. Ahí podrán ver el código para Marshadow y Mewtwo. Así que cuando empieces a repartir los Dragapult, voy a dejarles el link del video para que se lo vayan a ver. No tienen que verse el video, solo tienen que ir al video, buscar el signo de exclamación ese y ahí está el código para Mewtwo y Marshadow. Así que vamos a cambiar el código y hoy sí viene Mew.
Código en pantalla 9378. Así que vamos a poner la carita feliz. Y empezamos con el reparto de Mew. Iker, creo que Iker es uno de los que ya se llevó un Pokémon de esta caja. Iker, ya te llevaste un Pokémon de esta caja, así que voy a tener que suspender la conexión. Intenta conectarte cuando empiece a repartir los Pokémon de la caja número 3 y podrás llevarte tu Pokémon. Código en pantalla 9378 para llevarse al Mew. Señoras y señores, así de sencillo. Las personas que están preguntando si hay un delay, sí hay un delay como de 15 a 20 segundos. Pero eso en los comentarios estoy poniendo una carita feliz que quiere decir el tiempo en el que estoy poniendo el código en pantalla, el código que está en pantalla. Y cuando pongas esa carita feliz, tienes que inmediatamente poner el código en tu consola para tratar de conectarte. El Pokémon que estoy repartiendo ahora es Mew. Hay Inés es del como les había dicho, la caja, hay dos cajas, y la regla que he puesto para el día de hoy es que si ya te llevaste un Pokémon de la caja número 4 y quieres llevarte otro Pokémon, tienes que esperar a que reparta la caja número 3. Lo que quiere decir es que solo puedes llevarte a un Pokémon por caja. O sea, si ya te llevas un Pokémon de la caja número 4, no puedes llevarte a otro de la misma caja. Así que los que acaban de conectarse hace poco son Inés, Iker, y creo que un suscriptor con el ID Tana. Esos tres jugadores ya se llevaron un Pokémon de esta caja, así que esperen, ya solo tengo que repartir estos tres Mew y empiezo con la caja número 3. Si quieren obtener otro Pokémon, esperen a que pase a repartirlos en la caja número 3. Igual para todos, así todas las personas van a tener oportunidad de llevarse su Pokémon. Así que vamos a poner el código en pantalla. Y código es 9378. Estamos repartiendo a Mew. Después de repartir los 3 Mew que tenemos, vamos a pasar con Dragapult Shiny. Iker dice que no te has llevado nada. Es que te tengo una lista. Yo estoy anotando a las personas que ya se llevaron un Pokémon. Y la verdad, no sé si será algún error
y al momento de anotar en la lista, ya me sales en la lista. Y que lo que puedes hacer si no te conectas durante estos 3, trata de conectarte de nuevo. Voy a hacer una excepción, Iker. Conéctate y si no te lo llevas, sígueme a mi Discord. Mándame un mensaje privado y te mandaré a mute. Tal vez es posible que sea un error de la lista que estoy llevando aquí. Carita feliz 9378 es el código en pantalla para llevarse a Mew. Ya vi cuál es el problema. Es que habían 2 Iker, me dice otro suscriptor. Uno con mayúscula y otro con minúscula, y ese ha sido el error. O sea, tenía otro Iker aquí. Bueno, Iker, te dejaré mi Discord en la... Si usas Discord, vamos a ver cómo tratar de ayudarte, Iker. Voy a dejar mi Discord en los comentarios. Si no eres de las personas que usa Discord, voy a dejarles abrí una página de una cuenta de Instagram. Vamos a ver. Es nueva y es del canal. Vamos a poner la cuenta de Instagram del canal. Pueden seguirme, si no me encuentran en Discord, pueden seguirme a ponen Master Games 2020. Es una cuenta de Instagram para responder a sus mensajes. Iker, búscame por ahí. Mándame un mensaje y te enviaré un código para que obtengas a tu Mew. Así que discúlpame, creo que fue un error creo que te confundí con el Iker que se conectó previamente a ti. Seguimos con Mewtwo. Vamos a poner la carita en los comentarios. 9378 y se nos va el último Mew. Después de Mew, señoras y señores, viene la caja número 3 donde están los Marshadow. Yamper 04, te llevas al último Mew del día de hoy. Y vamos a pasar a repartir los Pokémon de la caja número 4, que son los Pokémon que todos han estado esperando. Y nos vamos con algo de música, vamos a ver. Las personas
que me están siguiendo en Discord, que son nuevas, que seguirme en Discord, van a tener la oportunidad de obtener un Pokémon de los antiguos repartos y el reparto, incluyendo los Pokémon que repartió el día de hoy. Así que síganme en mi Discord, mándenme un mensaje privado y yo voy a, cuando tenga tiempo, voy a tratar de enviarles este Pokémon. Ok, ahora sí viene lo bueno, se viene lo que todos han estado esperando, que es la caja número 3, señores, la caja número 3, se vienen nada más y nada menos que 12 Mewtwo, 12 Machado, 16 Dragapult. Voy a pasar a dejarles el código de Mewtwo Shiny para encontrar a ese Mewtwo. Les dejaré el link. Ok, pongan atención porque la dinámica que voy a hacer ahora es que se van a ir a ese link. Ese link nos llevará a otro video. En la parte superior de ese video hay un signo de exclamación que ahí encontrarán el código para YouTube. Mientras tanto, ustedes van a las personas que están interesadas en conseguir a Mew, van a ver el código. Voy a pasar a repartir a Dragapult y el código para Dragapult lo pondré primero en la descripción del video. El código será 2639. Déjenme decirles que las personas que ya obtuvieron un Pokémon de la caja número 4 pueden participar para llevarse un Pokémon, un Pokémon de la caja número 3. Solo un Pokémon, o sea, si ya te llevas a Dragapult, no puedes llevarte a tu Mew o un Marshadow. Marshadow va a ser la cerecita del pastel, va a ser el último Pokémon de esta noche y solo serían 12 personas las que se llevan a ese Marshadow. Así que si Marshadow es tu Pokémon, espera hasta el final del directo para llevarte un Marshadow. Pero recuerda, si te llevas a un Mew o un Dragapult, ya no puedes llevarte a un Marshadow. Si te llevas a Mew, tú no puedes llevarte a Marshadow y no puedes llevarte a Dragapult. Y si te llevas a Dragapult, no puedes llevarte a Mewtwo o a Marshadow. Así que esa sería la regla. Vamos a poner la carita en los comentarios. Pongan su código para Dragapult, que es 2639. Ok, Isaac es el primero que se lleva a Dragapult. Isaac, como ya he dicho, la regla es que ya no puedes participar para Mewtwo o Marshadow.
con el reparto de Dragapool. Recuerda que si quieres a Mewtwo, tienes que ir al link de los comentarios, ir a ver el código. El código que está en la pantalla es para llevarse a Dragapool Shiny, código 2639. Señoras y señores, en este directo quiero anunciarles que dentro de 2 días voy a traer un nuevo reparto de Melmeta Shiny. Quiero tratar de traer Pokémon muy buscados. Sé que la mayoría de ustedes están buscando a Melmeta, así que lo traeré en el próximo reparto para ayudarles a obtener esos Pokémon que son difíciles de conseguir. También si quieren algún otro Pokémon para futuros repartos, déjenlo en los comentarios y esté seguro que yo se los traeré. Para las personas que ya se llevaron a Dragapool, recuerden que ya no pueden participar en la Shadow. Ya sea en la Shadow o Mewtwo. El próximo Pokémon después de Dragapool va a ser Mewtwo Shiny. Ya saben, si quieren el código de Mewtwo, tienen que irse al link. Se los dejaré nuevamente para que lo vayan a ver. Es muy sencillo, solo tienen que ir a ese link. Crack, te llevas a tu Dragapool Crack. Ok, creo que hay un problema, ok, dicen que es el link del directo. Estoy teniendo un error. Vamos a poner el link. Disculpen. Bueno, todavía hay tiempo para que se vayan a ver el código de Mewtwo. Disculpen, ese es el código para Mewtwo. Es muy sencillo, solo tienen que ir al video. En la parte superior está un signo de exclamación y ahí lo pulsan y ahí van a encontrar el código para Mewtwo Shiny. Código actual para Dragapool Shiny es 2639. Las personas que les gusta Dragapool se lo pueden llevar con el código en pantalla 2639. Me suscribí, muchas gracias, tú eres el mejor. Gracias a todos ustedes que están pendientes de los directos, gracias que ustedes son los que apoyan al canal, así que yo trataré de apoyarlos a todos ustedes, ya que sé que a veces es difícil conseguir estos Pokémon, más cuando en primer lugar no tienes tiempo para jugar. Personas que trabajan, que estudian mucho, no tienen tiempo para conseguir estos Pokémon. Hay personas que no tienen, a veces he visto que hay muchas personas que dicen, te cambio Marshado por un Solgaleo Shiny, pero si no tienes un Solgaleo, ¿cómo vas a conseguir a Marshado? O sea, es difícil.
Pero yo aquí estoy tratando de ayudarles a todas esas personas que no tienen oportunidad de conseguir Pokémones raros. Estoy tratando de traerles esos Pokémon en caso que alguien le quieran conseguir otro Pokémon raro, van a tener Pokémon raros para intercambiar con las demás personas. Vamos a ver la van, vamos a poner otra musiquita a que no se ponga aburrido este reparto. Vamos a ver, ya sé que les traigo las mismas músicas, pero el problema es que el problema del copyright, señores, en YouTube. Quisiera traerles las canciones del momento, pero no se puede poner música con copyright, así que me toca poner los mismos sonidos siempre. Vamos a ver si pongo. Ok, señores, ya solo me queda un Dragapult Shiny y voy a ponerles el link de nuevo para los que quieran, para las personas que quieran Mewtwo Shiny. Voy a ponerles el link en la descripción. Ese el link para que vayan a buscar a Mewtwo. El código está en el video, señores, no tienen que ver el video, solo ponen ese link, se va a ver la parte superior donde hay un signo de exclamación y ahí les aparecerá el código de ¿Por qué hago esta dinámica? Es para que las personas más rápidas, más ágiles tengan la oportunidad de tener a View. Vamos a poner el código en pantalla 2639. Nos vamos con el último Dragapult, señores. Ok, nos vamos con el último Dragapult. Y ahora sí se está viniendo lo pesado, señores. Se está viniendo lo que todos están esperando, que es Mewtwo y Marshado. Código para Mewtwo, vayan al link que les dejo, se los dejaré nuevamente por última vez. Código para Mewtwo está en este link. No tienen que ver el video, solo vayan a la parte superior donde está el signo de exclamación. Y ahí encontrarán el código para Mewtwo. El link es el que acabo de poner en los comentarios. 2639 es el código para Dragapult Shiny. Osito es mi Lingard, va a Lingard, ya aprendió así que ya no puedes participar para esta baja.
Eres el que te lleva el último Dragapult Shiny. Muchas felicidades, Pablo. Alguien dice que la música está muy fuerte, la vamos a poner más baja, le vamos a bajar a la música ya que es posible que no estén escuchando mi voz. Vamos a subirle la voz también. Ok. Ahora sí, señores. Ahora sí, señores. Ahora sí se viene Mewtwo. Les dejo el link por última vez. Váyanse a ese link en la parte superior. Van a encontrar un signo de exclamación para Mewtwo. Una vez que ya tienen el código, vamos a ponerlo en pantalla. Y si, o sea, sé que una vez ponga el código, es el mismo código para los 12 Mewtwo, así que si quieren ya no se vayan a ver el código al link que les dejé. Con solo que miren el código que puse con el primer Mewtwo, es el código para los demás Mewtwo. Vamos a quitar el código en la pantalla para evitar confusiones. Ya se conectó el primero y es para Inda. Inda, te llevas a Mewtwo. Felicidades, Inda.
Ok, señoras y señores, estamos en directo repartiendo a Mewtwo Shiny. Ya estamos a más de la mitad de concluir con este reparto. Que la persona que se acaba de desconectar puede tratar de conectarse y se va a llevar su Pokémon. Me iba diciendo, estoy a más de la mitad. Estoy a más de la mitad del reparto. Ya casi nos vamos. Y no me voy a ir sin decirles que el próximo reparto es bien meta dentro de 2 días. Así que para las personas nuevas, suscríbanse y activen la campanita, ya que dentro de 2 días voy a traer a mi meta. Ya estamos a poco, señores. Voy a poner mi nick, mi ID del juego, en el nombre de mi ID para que ustedes sepan. Hay 10 ositos, así que si se conectan a ese ID, si se conectan con esa persona, soy yo y van a obtener a su Mewtwo Shiny. Ok, señores, ya estamos a poco de terminar el reparto. Bueno, no a poco, estamos a menos de la mitad. Estamos repartiendo a Mewtwo Shiny.
Ok, señores y señoras, seguimos con el reparto. Estamos repartiendo a Mewtwo Shiny. El código está en el link que les dejé en los comentarios. Se los vamos a volver a dejar para las personas que acaban de llegar. Pero si quieren saber la forma de no estar viendo, a ese link, solo fíjense en el código que pongo a continuación, que es el link para Mewtwo. No lo voy a cambiar hasta que empiece a repartir Marshadow, señores. Voy a repartir 6 Mewtwo y les voy a dar el link para Marshadow. Motherfucker, creo que Motherfucker, vamos a confirmar que Motherfucker, vamos a ver en la lista, Motherfucker, sí, un Pokémon pero de la caja número 4, así que sí, puede llevarse un Pokémon de esta caja. Felicidades, Motherfucker, te llevas a tu Motherfucker Mewtwo. El código, señores, está oculto en el link que les dejé en los comentarios. Vuelvo a dejarles el link, señores. Y esta sería la última vez que dejo el link porque reparto a un Mewtwo más y voy a dejar el link para las personas que quieran al Marshadow, las personas que han estado aquí por Marshadow. Para esas personas que han esperado desde el inicio del directo para obtener a Marshadow, voy a poner el link después del reparto de este Mewtwo. Reparto ese Mewtwo y les dejaré el link para Marshadow. Vamos a buscar el link de Marshadow. Vamos a ver, Marshadow. Creo que está por aquí. ¿Dónde estás, Marshadow? Vamos a ver. Aquí está. Bueno, señores. Señores y señoras, seguimos con el reparto de Mewtwo Shiny. Ya saben, el código es el que voy a poner ahora en la pantalla. Les voy a dejar su carita feliz para que sepan que ahora estoy poniendo el código. Y se los voy a decir porque, o sea, no quiero... Ya para este tiempo creo que ya todos saben cuál es el código. El código de Mewtwo Shiny es 8936. Lo diré una vez más, 8936. Pongan ese código. Si se conectan con Osito, se llevan a su Mewtwo Shiny. Diego, vamos a confirmar que en la lista estás limpio de pecado, así que te llevas a Mewtwo Shiny. Gracias por tu Charmander, Diego.
Señoras y señores, quédense porque falta poco después de que reparta a los Mewtwo Shiny. Voy a empezar con el reparto de Marshadow, señores. Hay 12 Marshadows, 12 personas, solo 12 personas van a ser las afortunadas de llevarse a Marshadow. Voy a tratar de traer a Meltan. ¿Cuál que voy a tratar de traer? Meltan va porque va seguro. Dentro de dos, señores, es el reparto de Meltan. Dentro de 2 días, el reparto de Meltan Shiny, señores. Voy a traer uno que otro Marshadow. Los Pokémones más solicitados de la GTS en Pokémon Home. Se los voy a traer para aquellas personas que por uno u otro motivo no puedan conseguir esos Pokémon. Sé que no es fácil, ya que la GTS ahorita está difícil tratar de conseguir uno de esos Pokémon. Y si tú te quieres buscar un Metapod, ya te están pidiendo un Celebi, un Marshadow, un Zacian. O sea, está exagerado eso. Pero yo lo hago a la inversa. Yo pido un Metapod y yo los regalo a un Marshadow. Así que vamos a poner el código de Mewtwo. Después de Mewtwo se viene el Marshadow. Vamos a poner el nick, ya que hay personas que están preguntando. Mi nick es Osito. Si quieren agregarme para que nos echemos un combate un día de estos, pueden agregarme. Sergi, felicidades Sergi, te llevas a Mewtwo. El código, señores, estaba en el link que les dejé anteriormente. Sé que hay personas que vienen llegando. Así que, señores, no estoy cambiando el código para Mewtwo. Les voy a dejar el link para que vayan a ver el código para Marshadow. Voy a dejar el link. Ok, señores, hay personas preguntando si hay delay en el video. Sí, sí, hay un delay como de 15 a 20 segundos. Voy a poner la carita feliz, que se me ha olvidado ponerla. La carita feliz, señores y señoras, quiere decir, cuando les pongo la carita feliz, quiere decir que estoy poniendo el código. Así que cuando miren esa carita feliz, pongan el código y es muy posible que se conecten conmigo para que obtengan a su Mewtwo. El delay es como de 15 a 20 segundos. Ya solo me quedan dos Mewtwo, señores. Les voy a dejar de nuevo el link para que vayan a conseguir, para que vayan a ver el código de Marshadow.
Después de este mío voy a repartir 12 Marshado para 12 personas. Así que buena suerte, señores. El código no tienen que verse el vídeo, el código está en la parte superior, van a ver un signo de exclamación y ahí pulse ese código de exclamación y ahí les saldrá el código para Marshado. Y si eres, tal vez no te quieres ir a ver el código, sencillamente espera a que ponga el código en la pantalla, lo anotas y listo. Cada vez que ponga la carita feliz en los comentarios, lo pones en tu consola y si te conectas con Osito, te llevas tu Marshado. Señoras y señoras, señores y señoras, ya solo queda un Mewtwo. Ya solo queda un Mewtwo y después viene Marshado. El Pokémon que todos han estado esperando. Felicidades, vamos a ver quién es la persona. Álvaro se acaba de conectar. Álvaro está limpio de pecado y te llevas a Mewtwo. Ahora sí, señoras y señores, vamos a dar una pausa. Vamos a dar una pausa porque quiero que todos tengan oportunidad de llevarse a Marshado. Señores, la dinámica va a consistir en lo siguiente. Váyanse al link de YouTube que les dejé en los comentarios hace un momento. Con ese link van a llegar a otro video. En la parte superior hay un signo de exclamación. En la parte superior de ese video hay un signo de exclamación. Apretan ese signo de exclamación y ahí encontrarán el código para Marshado. Solo para haber 12 personas afortunadas. Solo 12 personas, señores. Así que empezamos con Marshado. Espero que tengan suerte. Voy a decir el código. El código de Marshado es 5920. No lo voy a repetir, les dejé el link en la descripción, así que señores, suerte. Y encontramos al primer ganador del Marshado, Nizumi. Nizumi, te llevas a Marshado, felicidades. Recuerden, señores,
Que solo quedan 11 más Shadow. Estamos a poco de terminar el reparto. El código de Shadow. El código de Shadow, señoras y señores. Como les había dicho, es una dinámica. Pondré el código de... Para que se vayan a ver el código de Shadow. Está en este link. Vayan a ese link. Los llevará a un video. Los llevará a un video donde encontrarán el código de Shadow. Si no se quieren ir a ver ese video, solo miren el código que pongo en pantalla, que es el código de Shadow. Ahora, cada vez que ponga, ya que hay un delay como de 15 a 20 segundos, hay un delay de 15 a 20 segundos, estoy poniendo una carita feliz, un emoji de carita feliz en los comentarios. Eso quiere decir que cuando ponga el emoji de carita feliz es el tiempo en el que estoy poniendo el código para que se lleven a su Shadow. Ya solo quedan 10 marchados, señores. Solo quedan 10 marchados. 10 marchados y terminamos con el reparto de este día. Quedan 10 marchados más, 10 personas más afortunadas. Código 5920. Les deseo todas las... Les deseo suerte, les deseo que vamos a poner el emoji. Soa, te llevas al Shadow. Estamos a poco, señores, ya estamos a poco. Vamos a poner la carita feliz. Y vamos a poner el código de Shadow. Dentro de 2 días. Dentro de 2 días. Dentro de 2 días, señores, se viene el directo de reparto de Metal Shiny. Así que para las personas que no están suscritas, suscríbanse al canal y activen la campana para que se les notifique de los futuros repartos. Ya falta poco, señores, ya solo me quedan, después de que reparta ese, solo me quedan 8 más Shadow.
El código, señores, voy a dejarles el link. El código, señores, para Marshado. Está en este link. Vayan al video. No tienen que ver el video, ya que en la parte superior hay un signo de exclamación que si lo presionan van a ver el código de Marshado. Así que vayan al link de ese video para que se pillen el código. Que vamos a poner la carita feliz para notificarles a todos que estoy poniendo el código. Vamos a ver. Código 5920, señores. Marshado se va Marshado. Solo me quedan 8 marchados, señores. Solo 8 personas. Faltan 8 personas. Tiburoncín, te llevas a Marshado. Ok, señores, solo me quedan 6 marchados y terminamos el directo. Terminamos el directo, pero quiero anunciarles que dentro de 2 días va a haber nuevo reparto Pokémon. El reparto va a ser de Meltan, Melmetal, Shiny. Melmetal, Shiny, señores. Y van a haber muchas sorpresas, no solo me metan, señores, traigo muchas sorpresas, muchos Pokémon raros, así que para las personas que no están suscritas, suscríbanse al canal,
Activen la campana de notificaciones para que se les notifique de los próximos repartos. Ok, quiero decirles para las personas que acaban de llegar, la dinámica es la siguiente. Voy a poner este link. Este link los llevará a un video. No tienen que verse el video porque en la parte superior hay un signo de exclamación. Aprieta ese signo de exclamación y vas a encontrar el código de Marshadow. Además, ya que sé que el directo tiene un delay de entre 10 a 20 segundos, voy a poner una cara, un emoji riéndose en los comentarios. Cuando ponga ese emoji quiere decir que estoy poniendo el código de Marshadow. Así que cuando mires ese emoji tienes que ir y colocar el código para Marshadow. Y si te conectas con Osito, te llevas a Marshadow. Ya solo me quedan 4 Marshadow, señores. 4 Marshadow. Ya solo me quedan 4 Marshadow. Después de Estela, solo 4 Marshadow. Y vamos a ver la suerte, señores. ¿Quiénes son esas 4 personas que se llevarán a Marshadow? Señores, les deseo suerte. Espero que todos los que hayan visto el directo se hayan podido llevar su Pokémon Shiny. Dice, o sea, que pones el código y apenas vas escribiendo el código o lo pones cuando ya vas buscando. Bueno, pongo el emoji, pongo el emoji y, y después de poner el emoji, pongo el código. Así que cada vez que miren ese emoji es que estoy escribiendo el código. Vamos a poner el emoji y ahora el código. Código 5920, señores. Solo me quedan 4, señores. Solo 4 y ahora vamos a poner el código en la pantalla. 5920. Se lo vamos a hacer más fácil, señores. Código en pantalla 5920. Es el código para Marshadow. Más fácil no puede ser, señores. Les deseo suerte. Les deseo suerte, señores, y no se preocupen porque los repartos continúan, señores. En 2 días traigo a Metal Shiny, así que suscríbanse al canal y activen la campana para que estén notificados cada vez que traigan los repartos.
Déjenme decirles, señores, que este reparto lo he tratado de hacer lo más justo posible. Si ya tuviste tu Pokémon, eh, todas las personas que ya obtuvieron el Pokémon, los puse en una lista, así que las personas que ya obtuvieron el Pokémon y se conectan nuevamente, lo que hago es suspender la conexión, ya que mi intención es que todas las personas tengan oportunidad de llevarse a un Pokémon. Estoy actualmente repartiendo Marshado con el código de pantalla 5920. Solo me quedan 2 marchados, señores, y espero que uno de ustedes se lo lleve. El código es 5920. Vamos a poner la careta feliz y pongan ese código porque se viene marchado, señores. Ahora sí, vamos a ver, vamos a cambiar la musiquita. Bailindar, ya se conectó Bailindar. Bailindar, tú te llevaste a un Mewtwo, si no estoy equivocado. Ya te llevaste un Pokémon de esta caja, así que no puedes llevarte a Marshado. Vamos a darle oportunidad a otra persona. Otra persona que no se ha llevado ningún Pokémon se va a poder llevar a Marshado. Ok, ok. Estamos a un marchado de terminar el directo. Y no me quiero ir sin antes decirles que dentro de 2 días voy a tener un nuevo directo. Un nuevo reparto Pokémon con Melmetal. Además, voy a tratar de traer los Pokémon más solicitados de la GTS en Pokémon Home. No quiero decir que voy a ir a Pokémon Home a hacer intercambios, quiero decir que los Pokémon más solicitados de la Pokémon Home los voy a traer en el próximo reparto. Voy a tratar de traer lo más que pueda para que todos tengan la oportunidad de llevarse a ese Pokémon. El reparto principal va a ser Metal Shiny. Así que si quieren estar informados, suscríbanse y activen la campana de notificaciones. Ya saben que me pueden seguir a mi Discord, señores. Voy a dejarles. Vamos a buscar mi Discord.
Voy a dejarles mi Discord, señores, para que me sigan. Las personas que me sigan en mi Discord la primera vez, por primera vez, a todas esas personas les voy a ayudar a obtener a un Pokémon de antiguos repartos, incluyendo el reparto del día de hoy. Me pueden seguir a mi Discord o pueden también irse a la nueva cuenta de Instagram, que es Master Games 2020. Voy a tratar de abrir una página también en Facebook para que ustedes hagan intercambio entre ustedes y sea una página donde ustedes puedan subir cualquier tipo de lo que a ustedes les parezca. En el próximo directo voy a traer el nombre de esa página en Facebook y pasamos a repartir lo que sería el último Marshadow de esta noche. Vamos a poner la carita feliz. La carita feliz, señores. Vamos a poner el código 5920 y se va el último Marshadow, señores. Espero que sea una persona que no se haya conectado, porque si es una persona que ya se llevó un Pokémon de esta caja, no podrá llevarse a Marshadow. Leonardo, vamos a verte en la lista. Leonardo, estás limpio de pecado y te llevas al último Marshadow. Felicidades, Leonardo. Gracias por ver el directo, todos ustedes. Los espero en 2 días. Gracias, señores, por ver eso. Suscríbanse, activen la campana y si les gustó, denle like. Y los espero en 2 días. Este fue el último Marshadow, señores. Y este fue el reparto del día de hoy. Muchas gracias. Eso fue Master Games.